Hola, queridos estudiantes, espero que se encuentren bien. Les mando un fuerte abrazo en esta cuarentena. Sé que no ha sido fácil para ninguno de ustedes, tanto para su familia ni para nadie. Ha sido un año bastante complejo, sobre todo en nuestro tema de enseñanza, pero estamos tratando de dar lo mejor en sí, tanto ustedes como nosotros. Así que mucho ánimo. La clase de hoy día es un poco más corta y tiene que ver más que nada a la introducción a conceptos y técnicas que son importantes, ¿cierto?, dentro de la historia del arte. Vamos a hablar sobre el ecograbado y cómo esto influye, ¿cierto?, dentro de esta gran reflexión que puede haber entre arte y medio ambiente que hemos ido trabajando durante distintas guías. Primero que todo, entender qué es el ecograbado, también conocido como el grabado verde, que es una técnica contemporánea que permite realizar matrices de grabado a partir de materiales que sean reutilizables o reciclables, ¿ya? Que tengan que ser, ¿cierto?, amigables con el medio ambiente. Pero esta técnica deriva del grabado en sí, una técnica ya muy como tradicional dentro de las bellas artes, que surge más o menos en el siglo XV, dentro del Renacimiento, también con la invención de la imprenta, etc., a partir de distintos tipos de técnicas que se fueron desarrollando tanto para la impresión de libros como para dibujos, ¿ya? El grabado justamente es una técnica gráfica. En sí es la técnica de grabar, ya sea letras, dibujos o formas, sobre una superficie. ¿A qué le llamamos grabar? Cuando nosotros tendemos a hacer algunas incisiones en alguna superficie, ¿cierto? Que ni con goma ni con nada se puede borrar, sino que son marcas permanentes, ya sea como el tallado, ¿cierto? En los trabajos de relieve, etcétera. Eso genera, ¿cierto?, una superficie grabada, ¿ya? También se le conoce como grabado al resultado que se obtiene de esta matriz, ¿cierto?, al dibujo, la imagen que se puede sacar, ¿cierto?, de este procedimiento. Existen diferentes tipos de grabado. Está la silografía, está la litografía, la serigrafía, punta seca, agua fuerte, el ecograbado, etc. Hay variadas en realidad, y todas estas dependen del tipo de material que se utiliza en su matriz para denominarlas, ¿ya? Ejemplo, tenemos la silografía, que se llama así, puesto que la matriz es de madera y la palabra silo, ¿cierto?, deriva del griego que significa madera, y grafía, que, ¿cierto?, significa imagen. Entonces, vamos a entender que todos los grabados van a tener como resultado una imagen, ¿cierto?, una copia de esta a partir de esta matriz en la cual se trabaja. En cambio, la litografía, a diferencia del asilo, esta es matriz de piedra, como lo podemos ver ahí, ¿ya? La diferencia entre la silografía y la litografía es que esta matriz, al ser diferente, también vamos a ver que tiene procesos diferentes. Por ejemplo, cuando ya terminamos de utilizar una matriz, ¿cierto?, de litografía, esta nos da la posibilidad de poder pulir nuevamente la superficie, volver a alisarla y volver a tallar sobre esta misma. En cambio, la silografía es una matriz por grabado y no se puede volver, ¿cierto?, a rehacer alguna otra matriz nueva sobre ella, sino que se mantiene de manera permanente tal como queda el tallado. También está la punta seca, que es una matriz de lámina de cobre. En su origen empezaba con una matriz de metal, un metal que sea blando, ¿ya? Por eso se utiliza lámina. ¿Cuál es la gracia de esto? En esta nosotros generamos diferentes incisiones a partir de un punzón, a diferencia de la silografía que utilizamos herramientas como de tallados, conocidas como gubia. Acá usamos punzón, ¿ya? Y la idea es que todas estas líneas que nosotros trazamos de nuestra ilustración, de nuestros dibujos, etcétera, tienen que estar marcadas profundamente para que la tinta pueda ingresar a partir, ¿cierto?, de estas
pequeñas ranuras que se van haciendo y poder generar, ¿cierto?, una matriz, un grabado, perdón, ¿cierto?, que destaque justamente el juego de estas líneas. Todos los grabados tienen distintos procesos dependiendo de su tipo de matriz. Entonces, tenemos diferentes tipos de grabados dependiendo justamente de la base que se ocupe. El ecograbado justamente va a tener esa relación porque utiliza materiales que sean amigables con el medio ambiente para poder construir, ¿cierto?, distintos tipos de grabado. ¿Por qué pasa esto? Bueno, en el arte existe también la conciencia ecológica respecto a cómo está actualmente el mundo, ¿cierto? Hoy en día estamos sufriendo una de las grandes crisis medioambientales que ha tenido el mundo, por lo menos nuestra historia de la humanidad, ¿ya? Y que nos tiene en riesgo de sobrevivencia, ¿ya? Que no es menor. En distintas partes del planeta han aumentado las problemáticas en torno a este tema. Por ejemplo, en Chile se vive la peor crisis de sequía en la historia. Actualmente tenemos zonas dentro de las regiones centro-norte que ya no tienen agua potable para el consumo humano, ni menos para el regadío, ¿cierto?, de la agricultura, del ganado, de los animales, incluso de los animales silvestres, ¿ya? Hoy en día nosotros vemos cómo las políticas públicas, ¿cierto?, pueden generar de cierta manera una garantía de que esta crisis hídrica que nosotros estamos viviendo pueda detenerse, ¿cierto?, o se pueda capear de mejor manera. Pero es una de las grandes problemáticas que nosotros vivimos, ¿cierto?, a nivel mundial, es justamente cómo los grandes poderes políticos y empresariales no despiertan ante esta realidad y nos sumergen, ¿cierto?, a vivir en condiciones deplorables en relación a los cambios climáticos. Es por eso que en relación con el arte y la sociedad, es que siempre el arte se ha presentado como un espacio para poder expresar y manifestar ideas y sentimientos, ¿ya? No solamente podemos en el arte expresar nuestras emociones o cómo nos sentimos, ¿cierto?, desde lo más profundo de nuestro corazón, sino que también podemos manifestar nuestras posturas y nuestras ideas y cómo esas ideas nos hacen sentir también, ¿por qué no? ¿Cierto? Y crear obras que puedan generar mensajes de conciencia ecológica, ¿ya? Es por eso que los artistas reflexionan visualmente sobre estos temas medioambientales para poder llegar de manera más profunda a la población. Recordemos que una imagen, ¿cierto?, dice más que 1000 palabras y a veces las imágenes son suficientes para poder darnos cuenta de una realidad que nos están ocultando de repente o no la hemos visto. Un pequeño mapa así a gran escala de los diferentes como puntos, ¿cierto?, donde hemos encontrado problemáticas ambientales actualmente. Por ejemplo, el año pasado Australia vivió uno de los incendios forestales más grandes de la historia. Básicamente se quemó casi todas las hectáreas de bosques que había y de zonas de bosques que todavía ni siquiera eran adentrados por el ser humano, sino que simplemente desaparecieron. Al igual como pasó en el Amazonas, ¿cierto?, en Brasil, en Chile también, con la sequía ha aumentado también los incendios forestales. Tenemos también el tráfico de animales en peligro de extinción, ¿cierto?, en las áreas de Asia, como también pasa en África, donde existe una sobreexplotación de los recursos naturales sin importar las consecuencias que eso conlleve en el ecosistema. Hoy en día tenemos, por ejemplo, los inviernos más extremos, ¿cierto?, en relación a cómo ha funcionado dentro de la historia de la humanidad. Hoy en día ya no tenemos las estaciones del año que antiguamente conocíamos, ¿cierto?, como veranos, otoño, invierno, primavera, sino que hoy en día vivimos estaciones del año bastante extremas, o sea, son o veranos extremadamente muy calurosos que llegan a abarcar la temporalidad de otoño, ¿cierto?, que parece que otoño ya no existe. A lo mismo pasa como
el invierno, o sea, ya no tenemos lluvia, sino que tenemos estos fríos tremendos, extremos, ¿cierto? Que bajan más allá de 10 grados bajo cero en algunas partes de nuestro país, como en otros lados del mundo llegan a bajar los 40 grados bajo cero. Entonces, todas estas realidades ocurren justamente debido a el cambio climático y a las problemáticas medioambientales que nosotros hemos estado padeciendo y que mucha gente parece ignorar. Nosotros no lo haremos. Es por eso que el reciclaje y el arte están muy de la mano y es muy común, ¿cierto?, dentro de nuestra escolaridad trabajar en relación a este tema. ¿Por qué? Porque en el mundo del arte, ¿cierto?, se ha experimentado también diferentes formas para poder contribuir al medio ambiente de manera consciente y constante, que no solamente se quede en una opinión, ¿cierto?, visual, sino que también sea algo a nivel profundo. Cómo nosotros vemos, ¿cierto?, desde el arte un aporte real más allá de una imagen, sino que también cambiar los procesos de producción y de creación y los materiales que también estamos utilizando, ¿ya? Porque nos vamos a encontrar con obras de arte que aborden problemáticas del medio ambiente, pinturas, fotografías, ¿cierto? Técnicas que son básicamente más tradicionales, pero también vamos a encontrar obras creadas a partir de estos materiales, ¿cierto? Que se busca concientizar. Se utiliza materiales que muchas veces se encuentran en la basura, acá se recuperan, se dan un nuevo uso para poder crear un mensaje potente a partir de los mismos elementos. Cómo nosotros damos cuenta que el mundo se está desbordando con esta contaminación cuando nos damos cuenta que ya las obras se deben crear con todo esto, con toda esta basura para poder generar conciencia. Ahí nos damos cuenta, ¿cierto?, que existen los límites que hemos sobrepasado y que en el arte se intenta de manera permanente, ¿cierto?, tratar de retribuir. Es por eso que siempre vamos a encontrarnos dentro de las artes este tema, el reciclaje y el arte visual, ¿ya? De ecograbado, bueno, yo acá les dejé unos links para que puedan ver un trabajo, una forma muy sencilla de abordar o cómo crear nuestra matriz de grabado, ¿ya? Acá una colega explica bastante sencillo y con detalle cómo se elabora justamente una matriz. Si se dan cuenta en esta fotografía, esta matriz es una cajita de Tetra Pak, ¿ya?, que está dibujada encima y si se fija se hace esta como relieve, estas incisiones profundas donde va a ir la tinta. La mayor cierta información ustedes pueden encontrar los videos acá, también van a estar dentro de la descripción del canal los enlaces para que ustedes puedan visitar, ¿cierto?, y interiorizarse, profundizar más todavía sobre esta técnica muy sencilla, chicos y chicas, es demasiado sencilla, ¿ya? No se van a complicar absolutamente nada, ni siquiera con los materiales, porque justamente la gracia de este tipo de técnica es que se utilizan materiales que nosotros podamos tener en casa. Acá tenemos algunos ejemplos de cómo se ven los resultados y a partir de las matrices. Fíjense bien, acá nosotros tenemos un trabajo relacionado al paisaje y estas líneas verticales nosotros podemos darnos cuenta que se trata de una cajita de Tetra Pak, ya que fue utilizada para poder, ¿cierto?, hacer este grabado. ¿Por qué utilizamos la cajita de Tetra Pak? Porque la cajita de Tetra Pak tiene estas 4 capas de papel y cartón que nos van a permitir a nosotros trabajar distintos grosores de profundidad en nuestros trazos, ¿ya? No es como una hoja cualquiera que vamos a poder trazar, ¿cierto?, un poco, hacer un poco de presión y se nos va a romper. Tiende a ser un poco más resistente. Por eso es un excelente material para poder trabajar. Acá en el centro vemos justamente matriz y el resultado. Fíjense bien acá. Si se dan cuenta, cuando uno ocupa la letra, cuando uno escribe oraciones, la matriz tiene que estar pensada de forma invertida, ¿ya? Porque cuando ustedes, si escriben tal cual, ¿cierto?, ustedes leen en la matriz,
cuando ustedes hagan la impresión, se va a hacer, ¿cierto?, esta reversión y les saldría justamente todo lo que escribieron al revés. Entonces, eso es algo súper importante. Ahí el ejemplo queda bastante claro de cómo hay que pensar la escritura al momento de crear nuestras ilustraciones, ¿ya? Esto es lo mismo, era una cajita de Tetra Pak, a diferencia del ejemplo de acá al lado. Acá recortaron un pedazo, ¿cierto?, para evitar tener estas líneas marcadas verticales. Y también se puede utilizar la bandejita de Plumavit, esa que vienen los champiñones, que vienen, ¿cierto?, distintos tipos de productos de verduras que muchas veces se compran en casa, ¿ya? Muy sencilla. Lo mismo se hace con un lápiz, ¿cierto?, o alguna cosa que sea dura, ¿ya?, que no vaya a romper la matriz, que no vaya a romper, ¿cierto? Si ustedes rompen la matriz, tienen que volver a realizarla porque no va a funcionar, ¿ya? Y aquí nos fijamos, vean cómo acá se cubrió todo esto con pintura y se sacó el exceso y se hizo este grabado en una hoja de papel. Esto es más o menos lo que nosotros vamos a ir trabajando. Es por eso que vamos a hacer nuestro proyecto artístico en casa y tiene que ver con los ecograbados, ¿ya? Vamos a crear un grabado a partir de una matriz de Tetra Pak o bandeja de Plumavit, lo que ustedes deseen, cualquiera de las dos. Pueden mezclarla, pueden practicar y experimentar con ambas para ver los resultados. Recuerden que lo más importante, ¿cierto?, en todo esto es el proceso creativo. Ahí es donde uno aprende. Entonces, si ustedes se equivocan una o dos, tres veces, no importa. Es la gracia de cómo uno empieza a apropiarse de técnicas nuevas, ¿ya? Incluso cuando son muy sencillas las técnicas, también nos vamos a encontrar con dificultades, puesto que nos estamos enfrentando a algo nuevo igual, ¿ya? La temática de esta ilustración es un tema libre. Ustedes pueden ilustrar lo que deseen. Puede ser cómo se han sentido en esta cuarentena, pueden registrar qué es lo que más les ha gustado en este periodo, han visto series, si han visto algún tipo de anime, si han visto distintos tipos de videos, qué sé yo, lo que a ustedes les interese y lo que más les guste, que se sientan totalmente cómodos, ¿cierto?, creando algo también para sí mismos, ¿ya? Y que va a aportar a el medio ambiente. Después de esto nosotros vamos a darnos cuenta que todos los materiales que tenemos a nuestro alrededor en realidad se pueden dar un segundo uso, ¿cierto? Y poder aportar y contribuir, ¿cierto?, a estas problemáticas medioambientales. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primer paso, diseñar y dibujar. Es sumamente importante que primero boceteen sus ideas, ¿ya? Hagan varios dibujos rápidos de lo que a ustedes les gustaría hacer, ¿ya? Y cuando ya tengan eso listo, dibujen su ilustración, ¿cierto?, de manera definitiva en una hoja de croquera o incluso en tu cuaderno si es que aún no tienes tu croquera, ¿ya? Eso no va a tener ningún inconveniente. Lo que sí tienes que tener considerado que las líneas, ¿cierto?, que sean muy finas de tu dibujo, van a tender a borrarse dentro de la matriz, producto que cuando nosotros hacemos el grabado, generamos una presión sobre la hoja para que la tinta pueda entrar, ¿cierto?, o la hoja pueda entrar a todas estas ranuras, ¿cierto?, sin problema. Entonces, cuando nos encontramos con líneas muy delgadas, estas como que inmediatamente desaparecen. Entonces, preocuparnos de también tener un trazo de líneas un poco más gruesecitas, ¿ya? Sobre todo para cuando estamos experimentando y recién aprendiendo. El segundo paso, vamos a traspasar, ¿cierto?, el diseño a nuestra matriz ecológica, ¿ya? Vean el video, chicos, ahí sale explicado muy bien cómo realizan este proceso, ¿ya? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pon tu ilustración, ¿cierto?, que definitiva, la que realizaste, sobre tu matriz, ¿cierto?, que escogiste. Puede ser, ¿cierto?, la de Plumavit o la de Tetra Pak. Puedes ayudarte con un masking tape o esta cinta de papel para poder fijar, ¿cierto?, la matriz y tu ilustración y así no se corra y quede justamente el traspaso impecable, ¿ya? Vuelve a marcar todo el dibujo con un lápiz de punta dura, ¿cierto?, en la matriz. Cuando ya terminaste de traspasar, se van a dar cuenta que el diseño quedó encima de la matriz, ¿cierto?, donde uno
volvió a hacer presión en el dibujo con el lápiz, pero esta vez necesitamos que la hendidura sea más profunda. Por lo tanto, con un lápiz de punta dura, puede ser un lápiz pasta, ¿cierto? Un lápiz pasta malo que no te raye para que puedas ver mejor, aunque funcione, da lo mismo. Lo importante es que sea de punta dura. Y vuelves a remarcar todo el dibujo, ¿ya? ¿Cierto? Teniendo en cuenta que se pueda ir generando estas hendiduras bien realizadas, ahí tal como se muestra en la imagen. Después de eso retira, ¿cierto? Y remarcas toda esta ilustración y procura no romper tu matriz, ¿ya? La presión que tienes que hacer es lo suficiente para que quede, ¿cierto? Las líneas marcadas, pero no para que rompa tu matriz. Después de realizar esto, viene la parte de la impresión de grabados. Para esto acá yo te tengo una lista de materiales que vas a necesitar, ¿ya? Vas a necesitar pinturas acrílicas, el color que ustedes deseen. Aceite de cocina vamos a necesitar muy poquito, ¿ya? Pero va a ser sumamente importante. Puede ser cualquier tipo de aceite, ¿ya? El de cocina nos sirve de todas maneras. Si no tiene de cocina, no sé, profe, mi mamá no me deja y tiene un poquito de vaselina, también le va a servir, ¿ya? Pero vamos a usar un poquito, solamente gotitas, así que no creo que tengamos problemas con eso. Hojas blancas. No tengo hojas blancas, pues puede experimentar con distintos tipos de hoja. Ya puede usar hojas de cuadernos también, hojas de oficio, puede ocupar la hoja del periódico. Lo que sí debe preocuparte es que no sean estas hojas como brillantes, porque este tipo de material no absorbe muy bien, entonces la tinta empieza a correrse. Lo importante es que sean de estas hojas que sean como absorbentes, como hojas más opacas. Así que hasta hojas de blog puede servirles sin ningún problema. Hojas de libros también les puede servir. Las de revista no, ya que tienden a ser brillantes, ¿cierto? Y se resbalaría mucho la tinta. Cuchara de palo, esta que tiene en la cocina la mamá, ¿cierto? El papá, para poder, ¿cierto? Generar, va a ser nuestro material para crear nuestra presión, ya hacer justamente que nuestra imagen se pueda registrar. Un pincel del tamaño que usted tenga, ojalá mediano, un poquito grande para que sea más rápido todavía la aplicación de la pintura. Un mezclador. Si no tiene mezclador, cualquier elemento que le permita poner colores y mezclar. Un platito, puede utilizar tapitas de botellas, si estamos en este minuto, ¿cierto? Reciclando, puede reutilizar las tapitas de las botellas vacías que ya no estén para poder hacer, ¿cierto? La mezcla de colores, etc. Y toalla de papel. Si no tiene toalla de papel, quizás alguna prenda que usted ya no utilice, de esta ropa que uno desecha a veces, también le puede servir un paño, cualquier elemento. Es más que nada, la vamos a ocupar para poder sacar el exceso de pintura. Así que tiene que ser algo que usted pueda, ¿cierto?, desechar después y no lo vaya a utilizar. ¿Cuáles son las instrucciones? Primero, en un mezclador, ¿cierto?, van a poner la pintura que ustedes escojan, el color, y le van a agregar unas gotitas de aceite. Esto es porque el acrílico se seca muy rápido, ya extremadamente rápido, y el aceite le va a dar, ¿cierto?, esta durabilidad para que pueda mantenerse y el grabado se pueda realizar sin ningún problema. Con el pincel ustedes van a tomar, ¿cierto?, la pintura, van a mezclar bien con el tema del aceite y van a cubrir toda su matriz, ¿cierto? Y esta la tienen que apoyar en una superficie no tan dura. Yo acá les puse que un cuaderno estaría bien. El cuaderno es resistente, pero al mismo tiempo tiene una superficie blandita por el tema que son hojas acumuladas, ¿ya? No es como una superficie, no sé, de madera donde es totalmente rígida. Esto es para que cuando ustedes trabajen el tema de la impresión, también no tengan problemas con el tema de la presión del grabado. Cuando hayan pintado su matriz, bueno, entonces viene la parte donde ustedes con la toalla de papel sacan todo el excedente de la pintura, todo, y se van a preocupar solamente de que en las hendiduras, ¿cierto?, del dibujo quede pintura. El resto, todo lo que es superficie, queda totalmente limpia.
ponen una hoja blanca sobre la matriz y con la cuchara de palo van a hacer presión sobre la hoja. Para evitar que se corra, la misma técnica, apoyen masking tape, ¿cierto? Tanto en la matriz, en la base, como en la hoja también y en la base para que no se les vaya a correr. Chicos, vean el video, ahí está totalmente explicado. Retiren con cuidado, ¿cierto?, la hoja y se van a dar cuenta que ya tienen su primera copia. Hagan varias copias de impresión porque al principio van a tener algunos errores y esto les va a permitir ir regulando la cantidad de tinta que le van a poner a la matriz, ¿cierto? La cantidad de presión también que van a necesitar, quizás hagan mucha presión o poca presión, etcétera. Eso se van a ir dando cuenta a medida que hagan estas copias de prueba, ¿ya? Cuando ya tengan, ¿cierto?, realizado el trabajo artístico en casa, recuerden que deben registrar fotográficamente todo el proceso de creación, ya que va a ser sumamente importante poder darnos cuenta de el paso a paso que esto lleva. Así también les va a permitir a ustedes recordarlo para los siguientes ciertos trabajos que puedan ir realizando también a modo personal. Selecciona tu mejor grabado de todas estas copias y junto al registro fotográfico de tu proceso me lo tienen que enviar a mi correo electrónico, ¿ya? Cualquier duda ustedes me escriben, ustedes saben que trato de responder lo más rápido posible. Así que esto, chicos, ha sido la clase de hoy. Espero que estén bastante bien. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos para la próxima. Bye, bye.